¿Qué les parece? Lucas capítulo 17. Quiero compartir con ustedes hoy, en medio de estos tiempos cada vez más oscuros y peligrosos, que es necesario fortalecernos en nuestra fe. Es necesario estar muy firmes en nuestra fe, porque la corriente del mundo está arrastrando a muchos. Y la corriente de este mundo no es de cosas buenas que den honra al Señor, sino de cosas, actitudes, prácticas y muchas otras cosas que van en contra de Dios. Y en Lucas capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo habló de esto con sus discípulos y también con nosotros hoy en día. Y el contexto es que deberíamos de perdonar a los que nos ofenden sus pecados. Y Pedro le preguntó cuántas veces. ¿Recuerdan ese pasaje? Y Pedro le dijo hasta 7 veces, y ya se le hacían muchas. Y el Señor le dijo hasta 70 veces 7. O sea, siempre. ¿Cuántos saben que el perdón es incondicional? ¿Cómo nos perdonó el Señor? Incondicionalmente todos nuestros pecados. Ahora, nosotros obviamente debemos perdonar, así como Él nos perdonó cuando nos ofenden, cuando pasa algo que nos hace sentir mal. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que hagan las otras personas, pero nuestra responsabilidad es perdonar. Y ante esta respuesta del Señor, pues los discípulos se inquietaron de alguna manera y dijeron: entonces, Señor, para poder hacer eso, aumentanos la fe. ¿Y cuántos creen que debemos crecer en nuestra fe? Ahora ellos le dijeron: aumentanos la fe. Pero el Señor les dijo: miren, la fe es algo que debe generarse en la vida de cada persona. No es un don de Dios la fe. Aunque en Gálatas 5:22, en los dones del Espíritu, dice fe, pero ahí la palabra literal es fidelidad. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Fe, dice ahí. Pareciera que es un fruto del Espíritu, pero no. La palabra ahí de fe significa fidelidad. O sea, nosotros somos llamados a ser fieles al Señor. Pero la fe es algo que el Señor luego trabaja con nosotros para que ésta vaya en crecimiento. ¿Cuántos creen que el Señor trabaja en nosotros? Amén. Qué bueno. Yo también, Señor, danos duro. Porque así como el oro es probado por fuego, es pasado por fuego para sacar las impurezas y que quede solamente el metal lo más puro posible, así nuestra fe tiene que ser probada por diversas pruebas muchas veces, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso dijo Pedro, el mismo que le preguntó, le dijo al Señor: aumentanos la fe. Después él escribe en sus cartas y dice que por un poco de tiempo, o sea, los años que vivas, 70, 80, 90, 100, son pocos, tengamos que ser probados por diversas situaciones. ¿Cuántos aquí están pasando alguna prueba? Yo creo que la mayoría estamos pasando alguna prueba.
Y los que no, yo le pido al Señor que te dé una pasadita al fuego ahí para que tu fe sea probada y después de que salgas de esa prueba, ahí crezca tu fe. Abraham fue un hombre muy probado por el Señor en su fe. Abraham es conocido ahora por nosotros como cristianos como el padre de la fe. Y no fue de la noche a la mañana que su fe creciera tanto. El Señor, entre otras pruebas que tuvo con Abraham, le dio una muy especial. Le dijo: ofréceme a tu hijo, a tu único hijo, al hijo de la promesa, Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? No cuestionó, porque él creía que Dios es poderoso y lo es. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros también creemos que Él es el Todopoderoso, para que aún después de muerto su hijo Isaac, se lo iba a regresar Dios nuevamente con vida. Eso ya dice Hebreos, el escritor de Hebreos. Pero Abraham fue y llevó a su hijo, levantó el altar, puso la leña y estaba listo para entregarle a su único hijo al Señor. Pero el Señor dijo: ya vi que tu corazón es puro, es limpio, es recto para conmigo. Ya veo que confías en mí. No hagas nada al muchacho. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Cómo crees que regresó Abraham? Feliz y contento, seguramente venía alabando al Señor, pero también mucho más firme en su fe. Y hoy en día parecemos pues como que fluctuamos bastante en nuestra fe. De repente estamos muy encendidos con el Señor, de repente ahí estamos leyendo, buscando, compartiendo, haciendo cosas para la gloria de Dios, y luego de repente nos deslizamos y nos enfriamos, y cuando bien nos va estamos tibios, pero muchas veces llegamos hasta lo frío. Y en estos tiempos no podemos darnos ese lujo, hermanos, nunca, pero en estos tiempos menos, porque la corriente del mundo cada vez está aumentando su caudal. Y entiéndase por corriente del mundo, no tengo que contarles nada en estos días que hemos visto, con todas las festividades, entre comillas, pero son festividades paganas. Lo que era antes el día 31 y 1 y 2 se ha extendido tremendamente. Ya tenemos como una semana donde la Catrina anda paseando por todos lados y la llevan a todos lados, donde los eventos culturales aún concursos de disfraces de diablo, de brujos, de brujas y de telarañas y de todo eso, se han extendido. Acabo de ir el día de ayer a un supermercado y había un concurso de disfraces de los trabajadores, pero también de clientes. Horribles, diga horrible, o les gustan esos. Y luego en la noche ahí están. Qué miedo. Pero la corriente de este mundo cada vez se va ampliando. Así como los ríos en este temporal de lluvias vimos que de un caudal que tenían por años pequeño ahora se creció y arrastró muchas cosas. Así está la corriente de este mundo, hermanos. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: miren, si tuvieran fe como un ¿qué? Grano de mostaza. ¿Cómo es el grano de mostaza?
es pequeñito, es más pequeño que la lenteja o que, pues no sé, otros granos pequeños. Hay muchos granos, el alpiste, es muy pequeñita la semilla, pero es una hortaliza. Por la mostaza, luego, a mí sí me gusta, y hay gente que no le gusta en un sándwich. Oh, es untadita de mostaza. Y en muchas otras cosas, me gusta ese sabor, pero hay gente que no le gusta, bueno, cada quien sus gustos. Pero es una hortaliza, pero cuando se deja crecer, llega a ser un árbol de 3 metros de alto o más, y con unas ramas que se extienden 2 o 3 metros de alto. O sea, en comparación de la semillita que se sembró, llega a ser un árbol impresionante. A eso se refería el Señor, que empezamos con una fe pequeña, pero debería de ¿qué? Crecer, fortalecerse, ser grande nuestra fe. El Señor habló de unos personajes que los vamos a ver ahorita, que se quedó admirado de la fe de ellos. ¿Cómo se quedaría admirado de nosotros? ¿Se quedaría admirado por nuestra fe tan grande o por nuestra fe tan pequeña? Oye, ya tienes 10 años conociendo al Señor, 5 años, 15 años, 20 años, y estás como un niño, como una niña. No obedeces al Señor, no honras al Señor, y cuando te viene algo, te zarandea terriblemente o te arrastra. En el Sermón del Monte el Señor dijo que el que está fundado sobre la roca, aunque venga el río más caudaloso, se mantendrá. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, bueno, ¿qué está pasando hoy en día con nuestra fe? Estamos predicando el Evangelio en estos días de oscuridad, porque son días verdaderamente de oscuridad. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, es algo que le dijo el Señor al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida, pero que aplica a nosotros hoy en día también. Y el Señor, fíjate lo que les dijo: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, Deuteronomio 18:9, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Está claro o no? Ahora, a nosotros como cristianos es: no aprendas a hacer como hace todo mundo que no tiene a Cristo. Tristemente, algunos que dicen que tienen a Cristo ahí andan. Ahorita hay un desfile de 1000 autos del terror, así le llamaron. Ayer hubo una rodada, o sea, motociclistas de evento de terror también. Ayer hubo una tragedia en Corea del Norte donde van más de 100 muertos en un gran evento de Halloween. No he investigado por qué se dio una estampida y hay más de 100 personas muertas. Esto se ha extendido de una manera impresionante y está arrastrando a muchos que se dicen cristianos. Pero ¿qué comunión hay entre la luz? Porque nosotros somos la luz, dijo Jesús en Mateo 5, de este mundo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Porque todo esto es del reino de las tinieblas, no es del Señor. Entonces el Señor les advirtió claramente: no aprendan a hacer, fíjate cómo le llama, las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esa era una abominación. Ofrecían a sus hijos, los quemaban
para honrar a Moloch, uno de los dioses de ellos. Y fíjate lo que sigue: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Está claro o no? Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ni quien les vaya a hacer su molito a los muertos y a estar ahí con ellos. Los muertos están, y o están en el cielo o están en el infierno, aunque todo el mundo dice ya está descansando en el cielo. Bueno, la Biblia dice quién va al cielo y quién va al infierno. Juan 3, 16 y 17 y 18, ahí dice: el que en Jesús cree no es condenado, el que en él no cree ya ha sido condenado. Entonces, Dios siempre ha sido muy claro en este sentido, porque esa abominación, versículo 12, para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Por qué los echó? ¿Por qué les dio la tierra de Canaán? Porque eran pueblos terriblemente paganos, que ofendían a Dios constantemente, como vemos hoy en día. Y se está levantando una ola importantísima, muy fuerte en nuestra nación y en muchos otros lugares, de volver a las tradiciones paganas. Cuando nosotros lo que hacemos un llamado es salir de ahí y volvernos a Cristo. Pero se necesita tener una fe, una convicción grande, firme, para no ser intimidado. Muchos son intimidados: ay, eres un exagerado. No, hombre, mira, aquí en la oficina, aunque si en tu casa no quieres ponerte telarañas y todo eso, no lo hagas, pero aquí en la oficina ve y lleva ahí una florecita y pone una ofrendita, para que no digan que soy, que digan lo que soy. ¿Qué somos? Cristianos, hijos de Dios, somos luz. Y si ellos lo ponen, es su responsabilidad. Ahí trabajo, pues tengo que ir a trabajar. Pero no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, hermanos. Más bien reprendedlas, dice la Escritura. Háblales de Cristo. Esto no viene de Dios. Capula no sé de dónde sacó la Catrina, porque no era para nada de aquí. Ahora estaba viendo que quieren poner en Puerto Vallarta la Catrina más grande del mundo y van a competir en el récord Guinness. ¡Qué orgullo para México! ¿Por qué no predicamos el evangelio, hermanos? ¿Qué es lo que necesita la gente? Que la venda se les caiga de los ojos, que dejen de estar ciegos espiritualmente y puedan ver, así como el ciego de Juan capítulo 9, que dijo: antes no veía y ahora veo, y Jesús fue el que me quitó la ceguera. El único que puede quitarle la ceguera a las personas se llama Jesucristo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio para que pasen de las tinieblas a su luz admirable. Donde hay luz, vemos todo claramente. ¿Cómo está tu fe? Esa sería una pregunta. No, pues vengo todos los domingos. No te estoy preguntando si vienes todos los domingos. Si haces esto, haces aquello, lees, oras. No. Debe notarse en tu estilo de vida tu fe firme en el Señor. Ay, es que para no contrariar a mi mamá, pues vamos con mi abuelito ahí a platicar con él. Le llevamos el mezcal que le gustaba. ¿Y qué? ¿Dios en qué lugar queda?
¿Que no debe tener el primer lugar en nuestra vida por sobre todas las cosas? Varones, nosotros somos los responsables primeros delante de Dios en nuestras casas. ¿Qué hacen o qué no hacen en nuestra casa? Las esposas también. Ellas entran cuando el varón no está ahí presente y pone el orden de Dios. Pero no, pues es que luego le van a hacer bullying en la escuela. Prefiero que les hagan bullying aquí a que el Señor diga: nunca te conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora, si tu fe es pequeña, puede crecer, hermano y hermana. No hay límite para crecer mientras estemos aquí en nuestra fe. Pero a veces es a través de diversas pruebas. Mira, muchas veces nos vamos por lo cómodo. Nos metemos a la corriente y nadamos de muertito. Valga los eventos de estos días. ¿Qué es nadar de muertito? Pues flotar y dejar a ver a dónde te lleva la corriente. Bueno, a ver, métete en el mar y deja que te agarre una de esas corrientes que te puede llevar hasta allá. Te vas a morir. No, debemos luchar contra la corriente de este mundo. Y requiere esfuerzo, fortaleza, sí, pero viene del Señor cuando nosotros crecemos en nuestra fe. Pablo decía: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes también se han engañado de su sincera fidelidad a Cristo, se han desviado. El diablo es astuto, sí. Ay, es algo inocente, por favor. Por favor, hombre, no seas exagerado, no seas religioso, no seas... Bueno, pero ¿qué dice Dios? Entonces Dios es el exagerado. ¿Y será exagerado Dios? No, Dios es santo y pide de nosotros esa santidad, apartados del mal. Para eso nos separó, para Él, para darle la gloria a Él siempre. Y es muy fácil que la tentación te jale. Mira, vuelvo a Abraham y Lot, su sobrino, ahí en Génesis. Tenían que separarse porque ya su ganado era mucho. Y entonces Abraham, su fe era fuerte en el Señor. Y Lot, aunque caminaba con Abraham, veía a Abraham, era sobrino de Abraham. Dice que Abraham le dijo: mira, tú escoge para dónde irte y yo me voy a ir en el sentido contrario. Si tú te vas hacia el sur, yo voy hacia el norte. ¿Y qué hizo Lot? Se paró y vio la llanura del Jordán, preciosa, pastizales, agua. Pues de aquí soy. ¡Qué bendición! Dios me bendijo. Y se fue para allá. Pero cerca de ahí estaba Sodoma y Gomorra. ¿Dónde terminó? En Sodoma y Gomorra. ¿Cómo terminó? Muy mal. Porque se dejó envolver por esa corriente sodomita. Entiéndase, homosexualismo generalizado. Y Dios tuvo que mandar 2 ángeles para que lo sacaran. Pero ¿cómo iban su esposa y sus hijas? Contaminadas. ¡Qué terrible, hermanos! ¿Vas a dejar que se contamine tu familia? Si tú te dejas contaminar, pues tu familia también se va a contaminar. ¿Qué estamos haciendo en estos tiempos? ¿Estamos brillando? Por ahí publicamos un video que pasamos hace 2 años, en tiempo de pandemia, de una velita en medio de la oscuridad, cómo está alumbrando. Y dice: hay una forma de salir de esta oscuridad. Mira, Marcos capítulo 9, vino un padre, diga un padre, preocupado por su hijo.
¿Cuántos padres están aquí preocupados por sus hijos? Gloria a Dios. Ocupémonos con ellos. No dejemos que nos los arrebate el mundo. Ay, la marihuana ya es legal. ¿Y qué es una droga? No, ya, pues ahí está fumando mi hijo un churrito de esos. ¿Es legal? ¿Qué? ¿Todo lo legal es bueno? El aborto es legal. El matrimonio homosexual ya en todos los estados de México fue aprobado. Y qué orgullo, México ya es muy avanzado. ¿Y qué? Vamos a dejar que nuestros hijos, ¿qué les están enseñando los maestros? Mira, tengo información de cómo maestras a niños pequeñitos, si tienes niños pequeñitos, están muy alerta. Diciéndoles, se visten de mujer y son hombres y que cada quien puede ser lo que quiera. Y luego salió por ahí otra maestra cantándoles un canto donde dice, si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. Claro que tenemos por qué opinar. Eres mi hijo, usted es un hombre, usted es una mujer. ¿Cómo no voy a opinar? Y a nuestros hijos pueden opinar, claro. En su escuela pueden decir, no, eso no está bien. Él es una mujer, pero se ofenden, no importa. Jesús se cuidaba de que se ofendiera a la gente. Obviamente tenemos que ser sabios, pero no podemos quedarnos callados. ¿O sí? El que calla, eso dice un dicho mexicano. Entonces vino aquí un padre con un hijo que estaba endemoniado, aguas. ¿Cómo estaba su hijo? Tenía un demonio dentro. Y hacía sufrir al muchachito y hacía sufrir a los padres. Y dice que de repente tenía unas manifestaciones que los sangoloteaba, perdón por la expresión, o no sé si se entienda, lo hacía estremecerse y lo hacía que se aventara al fuego o al agua con riesgo de morir. Y el padre estaba preocupado, ya le había buscado por todos lados, ya había ido a Catemaco, Veracruz, o a Oaxaca, o aquí al mercado de abastos, aquí traen también de todos lados. ¿Sabían que hay mucha brujería aquí en el mercado de abastos? Pero también en capuchinos, ahí en el corredor ese, ahí tienen una santa muerte y les queman incienso y les hacen de todo. Por todos lados está, hermanos. Ya le había buscado este padre y no había encontrado una solución, porque solo hay una solución en Cristo Jesús. Y probablemente al último vino a Cristo, ya como última instancia. Y Jesús, versículo 21, le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Qué tremenda cosa. ¿Por qué no dice cómo había sido? Si los padres habían participado de este tipo de oscurantismo y su hijo había sido poseído por un demonio. Porque desde niño, a veces los padres son los que participan de este tipo de cosas. Y le dice, muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle. Imagínate la angustia de un padre. Bueno, cuidado, porque tus hijos no los quiere acariciar el enemigo. Quiere matarlos. No solo físicamente, sino en su corazón, su fe, su confianza en el Señor. Quiere robártelos. Pero si puedes hacer algo, fíjate la pregunta de él. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y el Señor es muy misericordioso. ¿Cuántos han visto la misericordia de Dios en sus vidas? Él es muy misericordioso. Y ayúdanos. Mira, la gente por ahí está gritando ayúdanos, pero nosotros ni cuenta nos damos. Y nosotros les podemos ayudar hablándoles de Cristo, la libertad en Cristo.
La verdadera libertad en Cristo es libertad de la esclavitud del pecado y del reino de las tinieblas. Y Jesús le dijo, fíjate, si puedes creer, ahora, ¿fue un don? No, le dijo, si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Seguramente tú has escuchado este versículo que lo usan para muchas cosas. No es aplicable para cualquier cosa. No, yo puedo parar una ola. Tú puedes parar una ola si te vas a la playa. Y menos si te vas a mar abierto y donde las olas, en Colima, por ahí cerca de Tecomán, hay una que se llama la ola verde, más de 3 metros. ¿La puedes parar? Bueno, me contaron de un pastor que dijo, yo tengo el poder de Dios y voy a parar la ola. Y se paró frente a la ola y le dijo, detente. Le obedeció la ola, le dio una revolcada impresionante. No es para todo. O sea, al que cree, todo le es posible conforme a la voluntad de Dios. Y si pedimos, si buscamos, si llamamos, podemos recibir. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y si le dejas ahí pareciera que ya estuvo todo bien. Pero él mismo reconoció y dijo, ayuda mi incredulidad, Señor. Mira, necesitamos reconocer tú y yo que muchas veces no estamos tan firmes en la fe, ni tenemos una fe tan sólida como para ya no pedirle al Señor. Él le clamó al Señor y le dijo, ayúdanos, pero sí creo, pero ayuda mi incredulidad. A veces así estamos, creyentes incrédulos. Pues sí creo que Dios puede hacer esto, pero pues yo me voy a rifar por aquí. Y te la rifas y no logras nada. Cuando de acuerdo a la voluntad de Dios las cosas pueden ser muy diferentes. ¿Y qué hizo el Señor? Le ordenó a ese espíritu inmundo que dejara a ese niño, le dio una sacudida, se fue. Él tiene autoridad aún sobre los espíritus inmundos, hermanos. Él es el Todopoderoso, es Dios Jesús. Por eso, ¿cómo somos salvos? Por fe. Por gracia, por medio de la fe. Escuchamos el mensaje del Evangelio, generó fe en nuestra vida, creímos, y la gracia es el regalo de Dios de la salvación. A veces ahí como que entramos en una confusión de somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto es un don de Dios, y pensamos que las dos cosas son un don de Dios. No, la fe se genera en nosotros. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, o sea, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces creemos y recibimos el don, el regalo de la vida eterna. No por obras, para que nadie se adjudique algo en su salvación. Todo el mérito es de Jesucristo. Todo. No podemos nosotros, no, pues a veces somos así. Yo ya creía desde antes, ya tenía fe. No es cierto, pues éramos paganos. Vivíamos como bien nos parecía, hacíamos lo que bien nos parecía. ¿Cuál fe? Pero a veces nos queremos adjudicar algo. Todo el mérito, toda la gloria es para Jesucristo. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando escuchamos predicaciones, el mensaje del Evangelio? Nuestra fe también está siendo fortalecida. Marcos 16:15, el Señor ordenó ir por todo el mundo predicando el Evangelio, y dice que el que creyere será salvo. O sea, no dice solo que escuchen y... No, tiene que haber una convicción en la persona. Y el que no cree,
será condenado. Para los que dicen, no, ya se murió, ya está en el cielo descansando. Pues no es una regla. La Biblia es clara. El que cree es salvo y va al cielo el día que muere y allá descansa de todo. El que no cree es condenado. Ahí dice, mas el que no creyere será condenado. No está descansando, está sufriendo más. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque en estos tiempos tan peligrosos, como dijo Pablo, donde hay tantas falsas enseñanzas, donde hay una corriente de oscuridad del mundo, necesitamos pararnos firmes en nuestra fe, hermanos. Los discípulos estuvieron en un aprendizaje con el Señor. El Señor les dijo, Mateo 8, pasen al otro lado en el Jordán. Se subieron a la barca y ahí iban. Y de repente viene la tormenta y el Señor estaba relajado, descansando. Porque luego a veces no le daban tiempo de descansar. Y entonces en esas travesías aprovechaba para descansar un poquito. Y vienen los discípulos, ¿qué? ¿No tienes cuidado de nosotros? ¿Qué no ves que nos estamos casi ahogando? ¿Perecemos? Y el Señor, ¿qué les dijo? ¿Por qué tienen temor, hombres de poca fe? Y entonces se levantó y le dijo al viento, cálmate, al agua, aplácate, y quedó como un espejo el mar de Galilea. Pero vemos que el Señor les decía, tienen que aumentar su fe. Si el Señor va con nosotros, no nos agitaremos como el mar, como el mundo, hermanos. Y Él prometió que estaría con nosotros, ¿cuándo? Todos los días. Tu lunes, tu martes, tu miércoles, tu jueves, tu viernes, tu sábado, tu domingo. Todos los días. Día y noche. Él no duerme. Mateo capítulo 9, vienen dos ciegos delante del Señor y le dijeron, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Sabían quién era? Esta expresión hijo de David era para hablar del Mesías. Y llegando, le dijeron, llegaron los ciegos, ten misericordia. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? ¿Cuántos tienen algo que dicen, yo no puedo, pero creen que Dios puede con tu situación? Bueno, ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, fíjate, subraya esa palabra, conforme a vuestra fe os sea hecho. Muchas cosas de qué dependen, de nuestra fe, no del poder de Dios. Él es omnipotente, no hay nada imposible para Él. Pero muchas veces Él no obra en nuestras vidas por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad o por nuestra poca fe. Yo la verdad oro al Señor y le digo, yo quisiera que tú te admiraras de nosotros como lo hiciste con el centurión romano. Mateo 8, ahí mismo, vino un centurión diciéndole, mi criado está muy enfermo, se está muriendo. Y yo sé que tú puedes sanarlo. Y Jesús le dijo, vamos, tú conoces la historia. Y el centurión le dijo, no necesitas ir. Yo sé tener autoridad y estar bajo autoridad. Y yo sé que tú tienes la autoridad. Solo di la palabra y mi siervo sanaría. ¿Y qué hizo Jesús? Mira, versículo 10. Dice, al oír a este centurión, se maravilló. Y dijo Jesús,
a los que le seguían: de cierto les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y podría decir hoy en día, ni en Casa de Oración Morelia he visto tanta fe. Yo sé que en las demás casas de oración la gente es de mucha fe. Aquí también. Pero ¿no les gustaría que el Señor dijera: esta familia, esta persona, este varón, esta mujer, este joven, en esta iglesia son hombres y mujeres de mucha fe? Y su pueblo de Israel dice: ni aún en Israel. Es más, las historias que encontramos de donde Jesús se asombraba, era gente no creyente. Mateo 9, la hija de Jairo, era un religioso. Un principal de los religiosos, que fueron los que crucificaron al Señor. Pero él vino porque su hija acababa de morir, dice Mateo 9, versículo 18. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cualquier cosa? Aún obrar en nuestros cuerpos, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Tu hijo puede estar casi muerto, rechazando al Señor. O puede estar muerto sin querer nada con el Señor. Pero no dejaremos nosotros de clamar al Señor y decirle: ven y pon tu mano sobre mi hijo, sobre mi hija, para que reaccionen y vengan a la vida eterna contigo. Y ahí hubo un interfase con otro milagro que hizo con la mujer que tenía flujo de sangre, y que ella se fue bajo la multitud. Había buscado su sanidad de muchas maneras, había gastado todo su dinero, pero dijo: quizás Él pueda sanarme. A veces somos así, ¿no? La última opción. ¿Quién debe ser nuestra primera opción? Y nuestra única y firme opción: el Señor. Y Él nos dirá por dónde seguimos. Y entonces se entretiene y dice: ¿quién me tocó? Porque sentí que salió poder de mí, porque la mujer tocó el manto y quedó sana inmediatamente. Y como hubo ahí un tiempo de espera, Marcos 5, que es un pasaje paralelo de Mateo 9, dice: mientras él hablaba con lo de la mujer que había tocado su manto y había sido sanada, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija está muerta, ¿para qué molestas más al maestro? Mira, para él nunca es una molestia. Nosotros somos los que pensamos que puede molestarse, porque estamos ahí insistentemente clamando a Él, acercándonos a Él. Ya no lo molestes. Él no es como nosotros, que ay, otra vez ese hermano, ay, otra vez diga, no, Él es paciente para con nosotros. Él es bueno. Dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Qué es lo único que necesitamos? Creerle a Él, confiar en Él, hermanos. Pero a veces tenemos un abanico de opciones. Y conoces la historia: fue a la casa, tomó a la niña y se la entregó viva a su papá. Mateo capítulo 15 habla de una mujer cananea que venía y le pedía ayuda. Ella venía de la región de Tiro y de Sidón. Era cananea, no era del pueblo de Israel. Y venía clamando y diciendo: Señor, hijo de David, versículo 22, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ay, híjole,
No que los demonios no existen, no que el diablo no existe, no que... Son pasajes donde Jesús está, Él hubiera dicho, no, mira, los demonios no existen. Pero tú conoces el pasaje del endemoniado gadareno, que tenía una legión de demonios. Entonces, otra vez, ahora, no siempre son los demonios los que atormentan a nuestros seres queridos o a nosotros. Pero sea cual sea la situación, Él tiene la solución para nosotros. Pero Jesús no le respondió. Y aquí muchos nos desanimamos y nuestra fe, Él quiere ver qué tan firme es nuestra fe. No me desanimo, aunque no vea nada, aunque no sienta nada, yo seguiré confiando en el Señor. Y el Señor no le respondía aparte, entonces los discípulos le rogaban diciendo, despídela, pues nos está molestando, viene ahí gritando tras de nosotros. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos, cállate, Bartimeo. No, quisiéramos más gente que clame al Señor de todo corazón. ¿Y qué dijo el Señor? Todavía para poner más a prueba la fe de esta mujer cananea. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Se daba por vencida esta mamá? Mamás no se den por vencidas, papás no se den por vencidos. Y Jesús todavía se la pone más complicada y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarla a los perrillos. Y no, muchos dirían, esto no es de Dios. Y ya me voy a buscarle con los de Catemaco. Y ella dijo, tenía fe y tenía sabiduría. ¿Cuántos saben que la fe produce sabiduría en nosotros? En la medida que vamos creciendo en el Señor. Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué necesitamos, hermanos? Dios quiere que tengamos una fe fuerte, inquebrantable, a pesar de las circunstancias que veamos. Una fe estable y en crecimiento. Él sabe que el camino angosto por el que caminamos, vamos a encontrar muchas dificultades, muchas presiones, muchas tentaciones, muchos rechazos, muchos problemas. Pero todo eso solo lo podemos enfrentar con fe, con total confianza en que Él está con nosotros y está a favor de nosotros. El apóstol Juan, hablándole a la iglesia en primera carta de Juan capítulo 4, versículo 4, dijo, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Dónde está el Señor? En nosotros, por el Espíritu Santo de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son Dios. Es un solo Dios, son tres personas. Pero Él está en nosotros, hermanos.
Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás, pero él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Él está derrotado totalmente. Su destino es el lago que arde con fuego y azufre. Y él lo sabe, pero muchos pareciera que no saben que si se dejan engañar por él, terminarán donde él. Nosotros debemos estar conscientes en medio de situaciones complicadas, rechazos, presiones, lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Tú te paras firme y dices, no voy a participar de esto, eso no es de Dios, eso es una obra infructuosa de las tinieblas, y te van a atacar, te van a presionar, pero todo obrará para bien porque tu fe será fortalecida y Dios obrará a tu favor y a mi favor. Ahí mismo en Romanos 8, versículo 31 dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Diga, nada ni nadie, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni rechazo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un aplauso al Señor. No tengas temor, hermano, hermana. Habla de Cristo, predica el Evangelio. David, ¿en quién confiaba cuando enfrentó a Goliat? En el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Padre. Y aunque él era pues un muchacho joven delante de aquel gigante, no tuvo temor a enfrentarse a él, porque él ofendía a Dios y ofendía al pueblo de Dios, y él se paró y dijo, yo vengo a ti en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos, y Dios le dio la victoria. No temas enfrentarte a los gigantes que se nos vienen presentando ahí. Mira, termino con un pasaje de Números, capítulo 13 y 14. En este pasaje, después de haber salido de la cautividad de más de 400 años el pueblo de Israel, de Egipto, de un imperio de tinieblas, tenían dioses, mira, las moscas eran dioses, las ranas eran dioses, el río era un dios, el río Nilo. Tenían uno de sus dioses, tenía cuerpo humano y cabeza ¿era el chacal? Osiris. Tenían un montón de dioses. Todos fueron avergonzados por el Señor. Y fueron sacados con mano poderosa. Y cruzaron el Mar Rojo, fueron al monte Sinaí, y Dios se manifiesta a ellos nuevamente de una forma poderosa. El monte temblaba y se sacudía, y había fuego y una voz impresionante. Y Dios les da sus leyes, sus primeros 10 mandamientos que encontramos ahí. Y tú sabes que aún ahí pecaron contra Dios y se hicieron un becerro de oro y empezaron a hacer fiesta para Dios. Fíjate en eso. ¿Qué decían? Fiesta para Dios. ¿Qué dice la gente hoy en día? Es fiesta para Dios. Es inocente, hombre. Dios sabe que es algo inocente. Diga, no, Dios no sabe. Él dijo que eso no es inocente. Inocente es el que piensa que eso es inocente. Y entonces los lleva de regreso
al sur de Israel, lo que es el Negev. Y llegan ahí y el Señor les dice a Moisés: escoge uno de los príncipes de cada tribu, o sea 12, y envíalos a reconocer la tierra que yo ya les he dado. Yo ya se las entregué. Y van los 2 espías, ¿te acuerdas? Entre ellos iba Josué y Caleb. Y entonces van y ven que la miel fluye. Literalmente, había tanta flora y tanta prosperidad ahí que las abejas tenían panales donde escurría la miel. Ya ustedes son muy modernos y de ciudad, pero yo que crecí en un pueblo, yo lo veía. En los árboles una bolota, era un panal. Y tirabas unos pedradones de lejos porque si no las abejas y le tumbabas un pedazo, lo tumbaba, brincaba la miel. Y luego te comías un pedazo y después traías tu chicle natural, la cera. O encontrabas una pequeña cueva ahí entre las laderas en los cerros y veías abejas y decías: aquí hay algo. Y escalábamos por ahí, llegábamos a sacar cubetadas de 20 litros de miel. Literalmente había muchísima miel. Llegué a sacarle hasta los, ¿cómo se llaman? El jicote le llamamos en mi pueblo, pero se conoce más popularmente por, ¿cómo? No, que es como una abeja grandotota que pica más fuerte, no es avispa, el abejorro. ¿Lo han visto ese? Ese también almacena miel en unas como probetitas en el suelo, hacen agujeros. Es riquísima. Ustedes no saben, no han disfrutado la vida. No han disfrutado la vida natural. Hasta se me antojó la miel. Bueno, ellos se encontraban que con un palo agarraban del suelo, literalmente escurría la miel. Y las cabras que había ahí, los animales que producían leche, tenían tanta leche que solita se les salía. También no saben de eso, yo sí lo he visto. En vacas, en chivas. Traen tan cargada su ubre de leche que vienen saliéndoles chorritos de leche. Eso era lo que Dios decía. Es una tierra tan buena donde fluye la leche y la miel. Y eso les estaba dando, entregando para que vivieran ahí. Una tierra bendecida por Dios. Y ellos entraron y vieron todo eso. Encontraron unas granadas impresionantes. Encontraron unas higueras llenas de higos. Encontraron las vides, que ahí específicamente dice, eran tan grandes los racimos que tuvieron que en un palo entre 2 cargar un racimo de uva. Imagínate el tamaño. Y trajeron para que vieran todo lo bueno que tenía esta tierra. En gran manera buena era la tierra. Pero, vieron unos gigantillos ahí. Así como hoy, el gigante de la crítica, de la presión que te dicen no sean exagerados, son como gigantes que vienen contra nosotros. Del señalarte con el dedo, no, ese está bien loco, le lavaron el cerebro. Ese es muy religioso, son gigantes. Vieron gigantes los hijos de Anac, y sí eran impresionantes. Y en lugar de ver al gigante de gigantes, al todopoderoso que les decía, ya se las he entregado,
Solo vayan y reconózcanla. Se asustaron con nosotros, como hoy en día muchos se asustan ante la crítica de los demás, la presión de la familia, de los amigos. Los jóvenes tienen una presión impresionante. Necesitamos ayudarlos y apoyarlos y estar detrás de ellos. No te asustes, hijo, si te dicen esto o aquello, yo estoy contigo. Y el Señor está con aquellos que se ponen firmes. Y entonces llegaron y dieron el reporte. Sí, es muy buena la tierra. Fíjate la contradicción. Fluye leche y miel. Mira, trajimos unas uvitas para que prueben. Y probablemente algunos otros frutos. Pero hay gigantes. Es más, son tan gigantes que nosotros les parecíamos a ellos como chochos. Y a veces el cristiano parece un chochito. Se pone su fe tan pequeña que es como un chochito. Y así les parecíamos a ellos, ni siquiera pero ¿ves el temor, la falta de fe y de confianza en Dios a dónde nos lleva? Hasta decir lo que los otros piensan, cuando ni sabemos. Así les parecíamos a ellos. Esto dijeron 10, pero hubo 2. Y me duele decir, solo 2. La gran mayoría a veces aún de cristianos le tienen miedo a los gigantes de Anac, aún a pesar de haber disfrutado tantas bendiciones de Dios. Mira, hoy estamos vivos por la gracia de Dios. Y dijeron, no, sí hay gigantes, pero con nosotros está el Todopoderoso. Es más, están tan grandotes, pero nosotros nos los comeremos como pan. ¿Cómo se come un pan? Una conchita bien dulcecita, una campechana, no sé qué te guste. Bien rico, más si es con un café o un vasito con leche o un chocolate. Ellos lo que estaban manifestando era una fe que verdaderamente es digna de imitar. Si Dios dijo, vamos. Dios dijo que ya no la entregó, entremos ahí. Pero los demás, la mayoría, no quisieron. Dijeron, es más, querían hasta apedrear a Moisés y a Aarón. Querían regresarse a Egipto. Ve a dónde llega el no estar firmes en nuestra fe, no crecer en nuestra fe, hermanos. Así que, ¿cómo vas a seguir tú? ¿Como chochito o como Abraham? Que Dios le prometió un hijo y no llegaba, pasaron 20 años. Y dice Pablo en Romanos, mira, Abraham nunca se debilitó en su fe, sino que aunque veía su cuerpo ya casi como muerto, tenía ya casi 100 años, ya era un viejito y su esposa estéril. No, dice que no dudó nunca de que Dios cumpliría su promesa. Y se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Y él dijo, al que me honra yo lo voy a honrar. Al que me confiese delante de los hombres yo lo voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Él es poderoso para ayudarnos a pasar en este mundo, hermanos. Aunque la corriente sea tan fuerte, aunque las olas cada vez sean más fuertes, si nos mantenemos firmes en Él, Él puede calmar aún el mar, el viento y cualquier cosa. Y si un día nos apedrean por nuestra postura, pues nos vamos con Él, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen, yo necesito crecer en la fe? Ponte de pie. Ponte de pie, hermano. Urge